Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Como todos los sábados por 14 temporadas, es decir, 7 años, el Club de Lectores dice presente desde San Juan, Puerto Rico, transmitiendo para el resto del mundo. Hoy, episodio número 7 de este semestre, y tenemos a un queridísimo amigo, uno de los mejores escritores de Puerto Rico, más destacado, más laureado, y un tipo buena gente. Pero ya mismo hablo de él. Antes, el minuto de compasión. No más guerra, señor Trump. No queremos saber de ninguna de las 12 razones que usted ha dado para justificar lo que está haciendo en Irán. Se acaban, se van y que cada cual regrese a su casa. Tampoco agredir a Venezuela, tampoco agredir a Cuba, tampoco legitimizar el genocidio en Gaza. Que se acabe ya todo. El pueblo palestino puede convivir con el pueblo israelí. Son pueblos, son los dos bíblicos. Está bien, que se pongan a vivir juntos allí en Jerusalén, y a partir de Jerusalén que todo el mundo haga una fiesta, los viernes para los musulmanes, los sábados para los hebreos y los domingos para los cristianos. Todo el mundo puede tener fiesta los fines de semana, es decir, esa gente trabajan de lunes a jueves y desde los viernes empiezan a hacer reparaciones religiosas. Porque sigan así, la humanidad se fundó en parte ahí, que sigan ahí. Lo que nosotros queremos es una sana convivencia donde todo el mundo pueda coexistir. Si garantizamos eso, tenemos un mejor planeta. Con eso decimos no a ninguna forma de colonialismo, pero a ninguna. ¿Okay? Con esas palabras introductorias le damos la bienvenida a José Ravelo y le pedimos un fuerte aplauso. Gente, aplauso. Una bulla para Ravelo, quien está aquí con su nueva obra, uno de los escritores prolíferos o más prolíficos de Puerto Rico, pero con premio de peso en todas las categorías: SM, Instituto de Cultura, PEN de Puerto Rico, Instituto Puertorriqueño de Literatura, y también la Escuela Pública de Calle, donde se ganó un premio cuando tenía 5 años, algo así en la historia, pero él me la va a contar ya mismo. ¿Cómo estás, Gabriel? Gracias por la invitación y saludos a todos los que nos están viendo. Bien, estamos aquí para hablar de su última obra, que tiene un nombre complicado: Atrapado Ficción. Ficticio. Y yo creo que es un nombre bien complicado porque Sí, para... estamos atrapados aquí. Y ficción, porque estamos atrapados en una ficción que nos han estado diciendo durante 500 años. Fácil. Bien, Atrapado, ficticio. Abiertamente es un libro político. Se le cae un capítulo, el de ayer, de la secretaria de Vivienda y la gobernadora peleando en público. Pero ese viene, ese es en la edición evaluada, o después revisada. Todos los libros son políticos. Sí. Pero este es un poquito más político, según me contaste. Pero no politiquero. No, eso es política y nuestra situación. Cuéntame, ¿cómo has estado? Bien, bien, bien. Todo bien. Por el trabajo, la familia y los libros. Los libros. Llevabas un rato sin publicar. Llevaba un rato desde el 2025 que publiqué Los Mundos de Lonstar, la segunda parte. Ok. Esa es la segunda parte. Sí. Ok. El Mundo de Lonstar, libro segundo. ¿Y el primer libro de Lonstar fue de qué año? Del 2020. Del 2020. Pues yo pasé por alto la segunda edición o la segunda parte de Lonstar. No, entre medio hubo unos cuantos más. Sí, yo sé, pero es que creo que el 25 no nos vimos. La última vez que nos vimos en otro libro fue 23 o 24. 2020 para 2020. Creo que fue de fotografía y micrófono. Creo que fue ese. Sí, que es un libro pequeño. En formato pequeño. Aquí nos han traído agua, pero es agua de la mejor. No es ni carraízo, viene de los manantiales del Yunque. O sea, es una agua bendita que han traído. Y ya mismo viene el café. Nuestro petróleo. Sí. Por eso nos quieren mucho. Y sobre todo, que aquí en casa, en librería Norberto González, hay buen café. Gente, si usted no está haciendo nada a esta hora del día, venga para acá que siempre hay café. Bien, Ravelo viene de Calle. Es muchas cosas, es hasta espiritista, creo, ¿verdad? Pero viene de Calle. No, yo digo eso porque él cultiva los artistas. Es que él es artista también y hace películas también y hace cosas bien interesantes. Así que, brevemente, ¿de dónde viene Ravelo? Viene de Ay Bonito, pero rápido me botaron a Calle. Me soportaron mucho. Y ya después me fui para Caguas, el área metropolitana a estudiar, y actualmente vivo en Gurabo. Bien, y entonces estudiaste en una escuelita pública de Calle. La escuela Benigno Carrión.
Y eso me acuerdo porque mi hijito de escuela es el otro. Adalberto. Adalberto Adalberto Núñez, Núñez. desde kindergarten creo que estuvieron Estamos juntos. siempre hablando de literatura, de cuentos y de películas. Y entonces con eso te insertaste posteriormente en la Universidad de Puerto Rico, tú estuviste en Calle, Bien, pero fui en bachillerato, después en el recinto de ciencia donde te hiciste médico. Pero siempre escribiste, sí, desde los 8 años. desde, Estoy en esto. es decir, desde el tercer grado. Sí, que todavía tengo el librito, que yo tengo en la secretaria. ¿Y qué tú hacías con ese librito? Pues mira, en casa no había libros, como yo siempre digo en todas las actividades. El único libro que había era la guía telefónica. Me escribió mi abuela y en la escuela la maestra se dio cuenta que yo estaba un poquito atrás en la comprensión de todo. Y yo creo que me pasaban por compasión. Y ella me dio en una tarjetita para que fuera al Colegio Universitario de Calle y a una biblioteca que se llamaba la Biblioteca Familiar. Y ahí empecé a conocer lo que eran los libros y el mundo se amplió, el universo se amplió. Y yo dije, bueno, si esta gente escribió, yo también puedo escribir. Así que empecé a escribir mis libros, libritos cortos de cuentitos de animales, del cual sobrevive uno solamente, que es el que te comenté. Y después de eso fui a la iglesia y en la iglesia hacíamos dramas para los niños. Y había un vecino mío que se llama José Luis Concepción, que le decíamos Perrito, que es sobrino de César Concepción, el gran músico puertorriqueño. Y él iba a casa a hacer los dramas. Y yo veía eso, que él los hacía, los escribía y yo lo ayudaba. Y con el tiempo él se enfermó y me dejó a mí a cargo de hacer los dramas para niños. Y ahí empecé a hacer dramas usando música de las películas, usando ideas cinematográficas, utilizando videos y haciendo cosas interesantes. Y después de eso fue que me aceptaron en la escuela de medicina y ahí empecé a entusiasmarme con los libretos de cine. Tomé varias clases de libretos de cine y después de eso vi que era bien difícil sobrevivir en el cine puertorriqueño en aquella época. Yo no sé ahora porque no lo he explorado últimamente. Y dije, pues vamos a hacerlo, todos esos guiones y esas historias, vamos a hacerlas como cuentos y novelas. Y ahí fue que empecé la literatura, pero a publicar exactamente en el 2002. 2002. ¿Ok? Pues dentro de esa conversación es interesante lo que nos trae, porque uno viene, hola González, mira el café viene por ahí mismo, nos vinieron a saludar que nos van a dar el café, qué bueno está estar aquí. Pero es interesante porque vienes de una formación donde la creatividad siempre ha estado. La contradicción que yo he entendido siempre en tu vida es que estudiaste ciencias duras, ciencias naturales, pero, y te hiciste médico, dermatólogo, ¿verdad? Pediatra primero y después te especializaste ya grande. Ya con una primera especialización sacaste una segunda. Eso no es común, ¿verdad? No, que hayas terminado una especialización y que después vuelvas a un sí, hay mucha gente que hace eso, pero en diferentes especialidades. Pero en Puerto Rico de pediatras han habido como 4 o 5 que lo hemos hecho. Cambiado de pediatría a dermatología. Otros cambiaron a radiología. Otros cambiaron a fisiatría. Hay unos casos así. Con eso en mente, entonces, empezamos a los 8 años de una formación, la historia con tu esposa es otro día, porque es comiquísima, la forma que tú te declaraste, eso no vamos a hablar de hoy, pero... ¿Qué pasa cuando hagamos un programa del Día de los Enamorados? Buen libro, que voy a escribir a ese libro a son de terror, ¿verdad? Sí. No, pero eso era de amor. Sí, no, porque el terror es es que el amor tuyo fue como... Yo soy una historia de ciencia ficción, algo así le dijiste. Es que el escritor al fin no tiene que hablar diferente, sí. Hasta en la vida real. Así que empezamos a escribir y yo entro en contacto contigo cuando ganaste el premio SM, Barco de Vapor, con un libro sobre la adolescencia, dirigido a la adolescencia. El Club de Calamidades. El Club de Calamidades. Tiene que ver con la literatura. La literatura es la clave para sobrevivir en el mundo de aventura. Y con ese libro, eso fue ya hace 15 años, ¿verdad? Eso fue en 2013, no, 2014. 2014, es decir, 2013, no me acuerdo. Yo creo que fue 2013. Yo registraría como 2010, 2011, pero es por ahí, a principios de la segunda década del siglo XX. Fue 2013, pero el libro salió publicado en 2014.
Y dentro de esa conversación, pues te congraciaste o te reconocimos. No es que no estuviera escribiendo antes, pero ese es un premio, la gran distinción. Sí, es un premio importante y con fajas económico bueno, es un complejo. Así que con eso te has dedicado a escribir y has combinado literatura, ciencia ficción. También hiciste la maestría, que es importante, la maestría en estudios creativos, en redacción creativa, Sagrado Corazón, en Sagrado bajo Corazón, la dirección de Luis López Nieves. donde a veces das clases. Daba clases, pero ya no estoy dando clases desde 2018. Ok, Porque se me apretó el trabajo de dermatología, el trabajo de escritura, que es un poquito difícil dar las clases. está bien. Entonces, con eso, estás dedicado a ser médico en horarios laborables y luego en los horarios otros que tú siempre tienes tiempo, porque es impresionante el tiempo que tú siempre encuentras, estás o en gira los sábados, porque tú eres de las pocas gente que todos los sábados tiene una gira, estás en una actividad cultural y domingo, mañana tenemos la presentación de este libro a las 10, a la 1 de la tarde en Casa Norberto de Plaza Las Américas y lo presenta el compañero Pablo Crespo. Y dentro de esa comisión, yo que te conozco, sé que conseguirte aquí un sábado es siempre un proyecto porque tú estás en algún punto de la isla presentando los libros y a veces en la semana sales de tu trabajo y te vas y haces una actividad y vuelves. Salgo del trabajo, pero es los días que tengo vacaciones. Porque las vacaciones de mi trabajo yo las utilizo para trabajar en literatura. Y, así que vamos a empezar con el recuento breve sobre tu obra. ¿Cuántos libros ya tú tienes publicados? Yo tengo como 18 y pico. No, 30. 38. Y de esos libros publicados, podemos establecer en cuentos. Tienes cuentos de ciencia ficción, Cuentos para niños, cuentos para adultos, novelas para niños y novelas para adultos. Y novela gráfica. y las novelas para adultos, ¿cuáles son? La sábana, los sueños ajenos, cartas a la torre. Cartas de autores de la ley. Fue la primera. Pero, sí. Y la gráfica, La novela gráfica, los dos de Longstar, que son dos. dos libros. El primero me tomó 18 años y el segundo me tomó 9. Sí. Y las novelas para jóvenes. Libros para jóvenes, que de calamidades, PAM, que es acerca de bullying, y la otra es Los viajes secretos de Mario Llano. Y yo haría una pregunta que es la que a mí me interesa. Yo nunca he sabido escribir para una audiencia, por decir algo, sub-18, pero a ti te ha sido muy fácil. Y también fuiste pediatra, en una etapa de tu vida que te permitía tener un contacto en particular. En esa medida, ¿por qué te has dedicado a eso y cruzas? No es como que escribiste una etapa igual, tú puedes volver y vuelves y cruzas. ¿Por qué? Y yo siempre, como te dije, conocí los libros cuando yo era niño de 8 años. Yo llegué por primera vez a leer libros como tal. Y yo creo que me he quedado como en esa etapa. Me he quedado como un niño. Y fíjate que casi todos los libros que yo escribo son como para esa edad. Posiblemente porque eran los libros que yo quería encontrar y no encontré. Y yo como no los encontré, pues los creé. Eso dicen que si tú vas a escribir un libro, busca el libro que te hubiera gustado leer. Yo creo que me quedé por ahí. Y sobre todo la pediatría fue bien importante para mí porque al escuchar a los niños, a los padres, a los abuelos contarme historias, pues eso también da paso para crear nuevos cuentos y también novelas. Y además tuve 3 hijos de diferentes edades y conocí a sus amigos, los conocí a ellos, conocí sus vidas, estuve bien buscado en su crianza junto a Cheribel Niño, que es mi esposa. Y así que todo eso me da pie para tener vidas de niños que puedo relatar y vidas y experiencias que puedo recordar. Bien, esa parte es siempre chévere porque tus hijos, conozco a José, conozco a tu hija, hay uno que no conozco, el que vive en los estados. Daniel Ravel, ese Es el único que no conozco, pero de los que conozco, pues se pasa bien con ellos, son gente chévere. Pero también sé ese detalle que es muy interesante, que tú eres de las pocas gente que yo conozco que puedes cruzar fronteras generacionales y te queda bien. Y eso es un don. Eso no todo el mundo tiene ese don. Hay gente que se esfuerza, bueno, Tina
Tira Casanova. Tira casa, ahora lo tiene, que se ha concentrado en Grandes eso. maestros. Pero hay otra gente que cruzan o no cruzan nunca, o si cruzan se quedan ahí, pero tú transitas. Que yo cuando escribo los libros para niños, yo en realidad no pienso que esto es para una edad, eso que se dediquen después las casas editoriales para acomodar la edad. Yo simplemente me llega la historia, una historia que yo considero que es interesante, la escribo y después la someto a la casa editorial y ellos después la encausan. Ok. Con eso en mente, entonces, antes de entrar en este libro, hay algo que quiero, vamos a hablar de cine, porque tú de cine hablas mucho. Y no solo hablas, sino que hace guiones, hace guiones, no sé si has dirigido también, y has trabajado en películas en Hollywood, de Hollywood tú has trabajado. Así que cuéntanos esa etapa es buenísima. Sí, la etapa, yo te digo que yo, como estaba diciendo ahorita, los libros, yo los conocí más tarde que las películas. Teníamos la influencia de la televisión. Teníamos también, cerca de mi casa había dos cines. Yo vivía en esta calle y una calle más arriba estaba el Teatro Angélica. En Calle. Sí, que era el teatro que se encargaba de presentar las películas en inglés. Y después, cerquita de la plaza, dos calles más abajo, estaba el Teatro San Rafael, que fue donde fue a cantar Carlos Gardel en una ocasión, y donde César Concepción dirigía la orquesta para las películas mudas. Esos son detalles bien interesantes. Pero yo no llegué a vivir esa etapa porque ya César Concepción era mayor y ya estaba en las grandes ligas. Pero entonces yo iba a ver las películas en español a ese teatro, que eran películas de México, de Argentina, estas de Viruta y Capulina, de Dracula, que daban antes, Santo contra el Blue Demon, Santo el Guillermo contra las momias de Guanajuato, cosas así, de allí los Aristocatos. Y vi muchas películas en español y muchas en inglés. Así que el cine para mí fue una gran influencia. Mi abuela decía que no me llevaba al cine porque allí, si se iba la luz, aplastaban a los niños y me irían intentando ser. Y eso está reflejado en cuál de tus libros. Es una imagen de ciencia ficción. Eso está en Atrapado Ficticio, básicamente están los terrores que mi abuela me sometía y los traumas, porque lógicamente ella se manejaba por el miedo para no perder a su nieto. Siempre decía cosas extrañas y raras. Y por ahí yo hablo de esa crisis del miedo, cómo dominan los gobiernos, cómo dominan a las masas. Pues entonces yo me interesé mucho en el cine y empecé a estudiar guión, iluminación, producción y participé en algunas películas. Y esa que tú dices de Hollywood fue Asesinos. Las Assassins, sale Antonio Méndez. Entonces yo estuve allí de extra y fue una interesante experiencia porque vi a todos esos actores, vi al director Richard Donner, que fue el que nos dirigió en esa ocasión. Y fue bien interesante ver cómo es la dinámica de Hollywood, de cómo empiezan los repartos, cómo empiezan los ensayos, cómo se va haciendo el desglose de producción. Y fue una experiencia muy interesante. Y lo que salí en la pantalla fueron como 8 segundos, como yo había leído por mi cuenta libros y había leído otros textos durante mi preparación de la universidad y en la escuela superior, pero me faltaba como un poco más de herramientas para lo que era literatura. Yo empecé a escribir mis primeros libros como que dice de oído. Y después dije, como que me falta algo. Y ahí fue que me matriculé en la maestría en creación literaria. Y fue una gran experiencia que aprendí mucho a López Miel, Marta Montesina, la López Miel, la doctora Lugo Filippi. Fueron unas experiencias espectaculares. Y sí le agradezco porque me ayudaron a poder desarrollar mejor en lo que me gusta, en la literatura. Bien, entonces eso nos trae a este texto que es tu más reciente obra y es un texto que tú me lo estuviste contando. Yo leí la reseña, voy a tratar de ir mañana, pero como te indiqué, tengo otra presentación que la anuncio aquí. Voy a estar presentando el libro de Maya Sherwood, el ABC de Vi tomar más fotos, el disco de Bad Bunny, o de la revolución cultural de Bad Bunny, van a ponerlo de esa forma, que se va a presentar en un sitio usualmente inusual para mí, que es el mercado orgánico de la Placita Roosevelt.
sea, se presentan libros ahí los días que yo se encuentran que lo comparto para que lo piensen. Y le agradezco a los organizadores que me hayan invitado y a la escritora Maya Sherwood, pues le damos apoyo. Él tiene una gira sobre ese libro ahora mismo y estoy invitado yo mañana. Dentro de esta conversación, pienso que hay que apoyarte mañana, que estás en casa de Norberto en Plaza de las Américas a la 1 tarde y luego ver la gira que harás sobre este libro. Pero me contabas algo que me pareció curioso. Y esto para la gente que estamos metidos en la política en Puerto Rico, que somos casi todos puertorriqueños y puertorriqueñas, es decir, no hay nadie que no sea parte de la política nacional, pues tú me dices que has ficcionalizado las, porque poner una forma no ridícula, pero interesante, las ocurrencias de la vida política de Puerto Rico. Yo tengo que decir ocurrencias porque cuando hablábamos esta mañana para confirmar que venía, pues lo que pasó ayer en Puerto Rico es monumental. Estados Unidos está en una guerra, están matando gente en todos lados en el Mediano Oriente, están bombardeando sin parar. Estados Unidos ya invadió Venezuela, quiere invadir Cuba, esto y lo otro. Y en Puerto Rico, la noticia de nuestros gobernantes es si A va a correr para gobernación el 28 y B lo va a retar. Eso es una gran noticia, ¿verdad? Pero en ese contexto es que tienen una pelea sobre C, que es la secretaria de un departamento público, que ha dicho que no se quiere salir de su posición, pese a que otras compañeras y compañeros amigos, sobre todo la gente de Bonita Radio y una periodista independiente, que fue la que encontró el video, que se me escapa el nombre ahora, destacaron que esta mujer chanchullaba en un centro de inspección de Marquette, algo así, en su país natal o su pueblo natal, y la cogieron en un video haciendo chanchullo y con eso han tratado hasta que ayer finalmente renuncia. Pero la renuncia no es como gracias por la oportunidad. Entonces usted es una desgraciada, esto y lo otro que me está votando ahora y se forma esta pelea entre una secretaria saliente y una gobernadora donde eso de verdad debe ser parte de tu libro. Yo sé que no está, pues el libro ya salió publicado, pero debe ser en la visión editada y ampliada. Tienen que 13 capítulos porque eso es de ciencia ficción plus, ¿entiendes? Eso es ni Blade Runner 2019 ni Blade Runner 2049, eso es como Blade Runner 25.000, ¿entiendes? Lo que pasa es que son dos cosas. Bien. Esta cosa que tú ves por ahí, que son el mismo chisme que tú estás relatando, son mecanismos que utiliza el gobierno para ocultar lo que está pasando. Y eso es lo que yo trato de explicar. La manera en que nos engañan. Todo el tiempo, gobiernos de aquí, gobiernos de allá. Y yo contrapongo lo que es la poesía, porque todos los cuentos empiezan con la poesía. La poesía es la verdad. Y la ficción es la verdad de los caracteres. Porque en la ficción, yo menciono, el tema principal es la verdad desarrollada en un punto que no parece verdad. Pero eso hace un reto. Pues cuando tú terminas de ver el cuento, dices, oye, pero esto no es tan ficción extraña. Esto es realidad. Por ejemplo, yo analizo algunas carpetas. Yo cuento, si lo vi en las carpetas de un escritor de carpetas, qué es lo que está haciendo y cosas que le pasan después. Entonces, otra de los cuentos es sobre los fantasmas que aparecen a una versión de los afores. Que aparece a Lucina Villanueva. Dicen, puedo ejercer la maravilla, pero Cecilia aparece alguna de las personas que me dieron en violencia doméstica. Aquí uno vino a buscar ahora y ha llegado Wilkin Román Samot, que se siente de privado, de presencia física. Yo creo que te quería entrevistar, pero está aquí. Si te quieres unir, Wilkin, te puedes unir. Si no, seguimos por acá. Y si no, hablamos al final también. Gracias, Wilkin, por venir. Pues entonces, eso es lo que yo trato de presentar en este video. Todas esas cosas que nos han con las cuales nos han encontrado y nos siguen engañando. Y tenemos por ahí una de los cuentos tratan sobre lo que es. Cómo el miedo nos manipula. Pero déjame hacer un paréntesis antes que sigas por esa línea. Es que, pues yo con el primer cuento, las carpetas. Uno de los que te está viendo, que es tu amigo de infancia, Alberto Núñez, que está viendo aquí, que te está viendo, en su nueva colección de cuentos, es muy política también y trabaja cosas muy interesantes como no el carpeteo, sino también la persecución política y la resistencia a esa persecución.
Y es una novela, unos cuentos que también sacó, porque ellos son así como esta tribu de escritores, todos se van reproduciendo, es como andan con los cobitos, andan todos juntos, y uno saca cuentos y todos sacan cuentos. Pues nuestro querido amigo Irán Lozada también sacó otro cuento, otro libro de cuentos recientemente que se llama En un lugar llamado Río Piedra. Y ese libro tiene unos cuentos sobre eso también. Sobre, no olvidar que nosotros tenemos que pero de la imagen de la falta de luz, de las fantasmas, y lo otro, tiene un cuento buenísimo que pasa en un portal que tú entras aquí de piedra y entras a otro mundo. Y pienso que podríamos hacer un diálogo. Un día vamos a invitar a los tres, para que estén los tres aquí hablando de sus libros y hacemos una buena chinachería. La portada misma, mira lo que es. Imagínate. Los postes. No, desde que Bad Bunny hizo famoso los pósteres en el Super Bowl, está todo el mundo, eso te quedó bien a Carlos Pero Roberto. eso fue antes que saliera Bad Bunny. Porque yo fui el primero que utilizó los sillas en 2020 para ver el mejor. Después la utilizó Bad Bunny y utilizó los postes. Yo fui el primero que utilizó los postes y lo que utilizó Bad Bunny se hizo famoso. Porque acuérdate que yo no tengo el mercado. Yo no tengo ni nada. Y lloré sin parte del dinero que él tiene para hacerlo. Ok, entonces se lo vamos a conceder. Hay un problema aquí de propiedad intelectual de quién son la imaginación. Eso no se va a resolver aquí. No, pero que es curioso porque esas cosas son las que llegan porque hay una maquinaria de imagínate el Super Bowl. ¿Cuánto yo llegaré al Super Bowl con atrapados ficticios? Yo espero que nunca en el 2030 pasará 50.000 trillones de vidas y yo creo que no llego. No. Porque acuérdate Cheribel, vamos a organizarlo, vamos a hablar con DJ para que te contrate. Ok, vamos a contratarlo. Yo creo que Ravelo puede llegar a un encuentro de lectores en el Super Bowl. ¿Por qué no? De aquí al año 350.000 millones. No. Y entonces, ¿Cómo puede llegar un escritor? Vamos rápido. Ok, entonces me ha hecho reír. Así que en esa narrativa de cuentos y esos diálogos, creo que te confunde la conversación con otros escritores que recientemente han estado aquí 15 años, que tanto Irán como Adalberto han estado en lo que va de años desde aquí con nosotros. Y dentro de esa conversación hay temas que se van reproduciendo y que permiten un diálogo literario más extendido. Especialmente, me ibas contando que el primer cuento de las carpetas, después del fantasma. No, el fantasma, miren, el después es un cuento sobre el que lo hacen. Las cartitas a la María esa. Porque yo vi por ahí que estaban desapareciendo muchas personas en el mar. Entonces, el que tengo que sobre ¿qué pasa? Y todo aparece. Es bien duro porque una parejita que desapareció una guadilla, nunca aparecieron, nos estaban unos bordas. Qué impresión. Y entonces para las pobres familias es muy fuerte. Pero sí que yo tengo que hacer un paréntesis. En la ciencia ficción, no, en la realidad de este país, desde antes de la Junta de Supervisión Fiscal, el gobierno de Puerto Rico nos privó en todas las playas públicas, los llamados balnearios, de salvavidas, porque no tenían para pagarle. Puerto Rico tiene unas tasas más altas de lo que se llama ahogamiento. Y es nefasto. En los últimos 2 años han sido como 57 o 60 personas. Yo tengo un chiste cuando uno piensa, un chiste muy fuerte. Que nosotros, Yukiyu y ¿Pero dónde es? ¿Dónde otra? Ambos dioses, pueden balancear bien, Huracán el balance de menos bien. Pero ellos han llegado a un entendido que nosotros tenemos que ofrentar personas aquí en la playa, porque el agua y la tormenta son todos los movimientos de ellos. Nosotros nos hemos dedicado a ofertar americanos. Todos los fines de semana son un americano en Puerto Rico, a mí me rompe el alma, porque no hay letrero. Nadando en la playa. Esta semana que pasó se hablaron en la playa de La Pared en Luquillo. Otra persona más, otro americano que se mete en una playa donde yo tengo por lo menos 2 amistades que se han ahogado allí. Y eso debería tener un letrero que diga, no usen esto si no está en una tabla esencial. Esto es una playa salvajísima. Ese es uno de los temas. Y acuérdate que el libro no es de ciencia ficción. Es ficción extraña.
Eso es otra categoría. Eso es una subcategoría por lo que vi en tu comentario. ¿Podrías explicarla? Porque tú que eres profesor de Creative Writing o de escritura creativa, yo he estado contigo en otros contextos y yo lo hemos pasado bien. Hemos estado en Santo Domingo, hemos estado en Francia, hemos estado en distintos sitios de Puerto Rico. Pero a veces tú, no que me corrijas, pero me dices, Daniel, esto que estás haciendo se llama así en literatura. Y vi en la convocatoria para tu actividad mañana que tú dices que este libro es un subgénero de la ciencia ficción, que se llama Coca. Ficción extraña. En inglés sería weird fiction. O ficción rara, ficción extraña. Se trata sobre un tipo de historias donde se está en la normalidad, en el tiempo moderno, pero hay un elemento disruptivo, algo extraño o ocurre que cambia toda la vida. No hay ninguna explicación científica. Al contrario de ciencia ficción, que habría una explicación científica. Y en la ciencia ficción, algún día eso podría ocurrir. Pero en la ficción extraña y de fantasía, eso no va a ocurrir. Eso es lo que yo trato de explorar. El tipo de cuentos. Por ejemplo, aquí el otro de los cuentos es La Cuatrista de... Ese es un juego por un cuento de hadas que todo el mundo conoce, que es La Cuatrista en América. Ahí hay unos paralelismos con ese tipo de trama, de ese cuento de hadas, pero desarrollado en Calle y con otro instrumento. Es el lenguaje puertorriqueño. Que nosotros lo hemos hecho siempre famoso, pero como Baldón hizo a la compañera a tocarlo, se me escapa el nombre de ella, y ella en el Tiny Desk, ella le metió un bajo de 4 ahí fuertísimo, el 4 se echó internacionalmente era súper conocido y querido, pero es un algo histórico. Y Jamón es allí en Calle, y es donde Muñoz tiene su casita, o la casita esa de los gobernadores. Casita de gobernadores, sí. Entonces, y seguimos. O sea, hay otro cuento que se llama El Esqueleto. El Esqueleto trata sobre un esqueleto que yo me encontré cuando era pequeño. Y cuando yo encontré ese esqueleto, pasaron muchas cosas malas en la vida. Así que yo lo pongo aquí también para que ustedes sepan qué fue lo que pasó. El esqueleto. Una cosa dentro de la vida real. Un tipo de esqueleto dentro de una familia, pero es algo extraño. Pero también es el próximo es peces. Y peces es recordar cuando a ti pueden decir, no vayan a la playa ni en Semana Santa porque deben salir los campos. Yo utilicé esa creencia puertorriqueña y la compartí Por eso lo decían en Calle, yo escuché eso en la cosa. y eso, en Calle no había playa. Por eso, ¿De qué vas a ir? Eso era una creencia aquí que se decía que uno no podía viajar en jeans. Porque eso pasó en un accidente y la gente no le gustaba viajar a hacer eso. Tampoco uno podía ir a la playa, se Semana Santa porque comer carne durante un montón de tiempo era la gente comer carne tranquilito y solito. Así que son cosas que yo escuchaba cuando era pequeño que me impresionaban y de alguna manera que me quedaron en el inconsciente en la extraña ficción, lo incorporan porque no tienen un fundamento racional. Es una creencia popular que la gente va repitiendo. ¿Qué pasaría si eso ocurrió de lo que yo mencioné? Esa parte es interesante porque es como las expresiones populares, los halagos populares, los decires populares, no tienen ningún fundamento, que no se la gente habla así. Entonces, si uno se pone estricto, tú dices, pero está hablando de disparate, ¿no? Porque decir que no viaje el X fecha porque se caen los aviones es como disparate, ¿verdad? Creencia, Son supersticiones. como la creencia rusa que yo utilizo en cartas de oración, que dicen que cuando tienes un mal sueño, te levantas y a ver la pluma del fregadero para que el sueño se vaya por el desastre. Porque esas son creencias que hay en diferentes países. Yo cuando voy a los países, me encanta ver las creencias que hay todas esas supersticiones. Saben que es una selección de libros, pero pues porque tienes una leyenda de libros. Y tienes un tampoco he ido incorporando algunas de estas cosas en el libro. Que amagones. Pero que hablábamos sobre la señora, que cada vez que se va la luz, le aparecen fantasmas. Ese cuento empieza apagones, el picho, y empieza con el fin de las felicidades de una persona que nosotros que es el olvido, una muerte que nos mantiene vivos, de cambio todo el tiempo. Y entonces empieza durante las apagones,
solo me aterran los fantasmas. Y por ahí seguimos desarrollando. Oye, pero es que está bueno para convertirlo en una película. Sí, también Un cortometraje. sí, yo lo vi. Sí. Por eso te digo que toda esta influencia del cine me ayuda a mí como a desarrollar todo visualmente. Yo dije, no voy a hacer las películas, voy a hacer los libros para que se me pense. ¿Sabes? Pero podríamos hacerla. Yo no sé si tú participaste en la colección de cuentos que nosotros hicimos, que se titula Dorito August, que es una colección de un asesinato en la Universidad de San Luis. Que no ha pasado todavía, pero las bofetadas pasan a verlo. Y ahora tenemos una presentación de ese libro en abril, el 16 de abril en Casa de Evento. Y estamos convocando a las distintas escuelas de cine del país a que participen, porque queremos hacer una competencia de quién lleva ese libro al cine. Tú dijiste que no querías café, pero la González nos ha traído mira, que ahorita quiere café. Gracias, González. Porque ese, con el compañero amigo Richard Rivera Carmona, ¿no? Cardona, que en una etapa estuvo dirigiendo de profesor en una escuela de cine. Nosotros hablábamos, yo le decía, chico, empieza a transformar compra los libros por 100 pesos y convierte en una película. ¿Está bien? Para que todos los autores nacionales empiecen a ver que su trabajo, por no, se llevan a guión y después hay que ver quién los compra para la producción. Hay que tener imaginación. Yo estoy, ahora me cambio y me pongo de abogado, estoy en un proyecto sobre eso en este momento y requiere que haya gente que escriba, que tenga el deseo de cruzar fronteras, tiene que haber una casa productora interesada y tiene que haber un equipo de apoyo, abogado, contable y agente manejador que pueda llevar eso a otro nivel. Porque no puede ser, por decirte un ejemplo, que México es productor, México y España son productores de series de televisión en español para Netflix, todo. Y nosotros todavía cuando llega una música que genera el sonido en español, así que nada, te celebran eso, pero ese cuento es visual. Bien, te dice, bueno, tiene muchos colores. Una de las razones por que la portada es verde, se cuenta también que tiene muchos colores. Y el otro es japonero, que es el mucho que ha dado de qué hablar. Japonero, porque yo me pregunto por qué hay tanto Japón en Puerto Rico. Y es que hay una profesión dedicada a hacer Japón. El gobierno con subvenciones no le paga, le da beneficios. Y son los japoneros. Ravelo tiene mucha imaginación. Porque ahora yo voy a confundir con otros cuentos. ¿Cómo se llama la colección tuya? 3023 o 3063. 2063 y son de ciencia ficción. Eso es de ciencia ficción, pero son cosas bien extrañas porque él crea mundos y tienes que venir Como el mundo de los tatuajes, pues si no tienes tatuajes no vale. Ajá. Sí, pero después hubo otro de las cosas, yo leí una de tus novelas que hiciste mención ahorita. La sábana de la isla que se... Y entonces, pero es que tú te inventas unas cosas que estás viendo, Oca, de verdad. Comen de noche y cocinan en la casa. Pero el problema es que no es lo comen ni lo que son. El problema es que hay que observar lo que pasa. Por ejemplo, para cartas a las rubias, yo veía que había escritores que los presentaban en un lugar y nadie sabe que tiene ese escrito. Pero se pagaba un boxeador o un cantante y todo el mundo se volvía a esa persona. Pues yo dije, vamos a ser un país donde la gente reconozca a los escritores y no sepa quién diablos es el boxeador ni el deportista que es. Bueno, yo dije, vamos a hacer lo contrario. Pero eso es la tónica. Y la república en donde la literatura no es muy importante. Ese es el que juegan como con Saramago, que tienen... No, esa es la isla que se... ¿Ese de qué trata? Esa es la isla que se... Cualquier similaridad a Puerto Rico es pura coincidencia. Pero, ¿cuál es el motivo? ¿Qué le pasó a los pobladores? La isla se hunde porque se va disolviendo toda la zona marítima que existe. Disolviendo zona marítima. Bueno, quiero saber, fue una exageración, fue la inversa.
Yo veía esas noticias de allá de Loiza. ¿Sabes una noticia que me escribió? Cuando yo vi que todas esas palmas estaban así, que todas esas calles, todas esas casas estaban en peligro, cómo se metía el agua oceanal y cómo se desguazaron todo eso de inicio, de agresiva, y falsonera. Y entonces, yo dije, vamos a hacer eso que esté pasando en toda esta isla y que la isla se disuelva completamente hasta que se muera. Y todas las personas que viven ahí las dividieron en diferentes países del mundo. Ya. Sí. Y no se lo aceptaron ni la política. Porque me parece que también dimensionaba el caso de esas cosas. Yo creo la realidad puertorriqueña creando una realidad. Sí, es que me acuerdo, me voy acordando porque hay varias cosas tuyas que he leído, pero también hemos estado, en el club de lectores hemos estado como 5 veces a lo largo de los últimos 7 años, pero porque produces para contar, porque te traemos, pero también uno se va insertando y 2063, estoy fecha correcta. Ese, pues, y después hubo otro de vino, después en el próximo año. Ese te quedó bien. Y esos son los cuentos, eso viene de la pandemia. Son 40 fotografías y 40 minutos. Sí. Que son las 40. Y es un formatito bien bonito. Que ese libro yo lo tengo, Es creo. como si fueran mi memorias de. Y sobre lo que pasa. Ahí están las sillas, ¿verdad? Sí, Está bien, pero yo no se lo voy a decir a Bartolomé ni a sus abogados. no hay problema con eso. Pero ve cómo funciona la realidad aquí en Puerto Rico. Que no estamos en la Mira, pues el otro cuento es El Ciudadano. Okay. Oído, me han oído la historia de esa de que nació un bebé en la sala de parto y era el hijo del diablo y habló un montón de palabras y se murió. Esta historia es una leyenda urbana. Yo todo por 70. Y eso es como una metáfora de todas estas salas de parto. Estamos viendo aquí una misma población. Y fomento todo eso a través de todo lo que quiso. Oye, pero Pero no hablo en ningún momento del problema social. Eso está implícito para que el pueblo lo sepa. sí, pero es como una de tus queridas amigas y amiga mía también muy querida, que le encanta tu literatura, que es Fuster, Ana María Fuster, que ella dice que toda tu literatura es muy política, aunque yo diga, pero es que yo no tiene nada de político, dice, no, porque es que el problema, la exposición de un problema social que empieza a ser político, ¿verdad? Y entonces, dentro de esa conversación, el ciudadano de a pie, el ciudadano que sufre los embates de esos rollos de esta carretera, ¿está bien? Que sufre mi hermanita, que por 72 horas no tiene luz en su casa, programado, pero por 72 horas. Sí. Pero no se dijeron que iban a cambiar los transformadores y por 72 horas no tienen agua. En serio, el luz, en serio. Entonces, unas condiciones de vida terribles, ¿verdad? Creo que estamos. Así que es la cosa más difícil del futuro. Claro. Así que vamos a escuchar, escógeme, esos son todos los puertos, ¿verdad? No, hay un montón. Ah, pues sí. Sí, 1981. Ese se desarrolla el año que cae en 2010 y el año en que se me duda fue el 2005. Pero ocurrió algo que en la iglesia donde yo estaba, ocurrió la gran quema de discos de rock and roll. Y cuando yo en la iglesia, yo estaba. Pero quiero decir, pero entonces ocurrió la gran quema de discos de rock and roll. Y supuestamente, cuando quemaron esos discos salieron demonios. Las llamas. Y que son como historias súper fascinantes. Y yo la presento. Parece ficciones también, pero hay mucha realidad aquí sobre el fanatismo. La banda es un cuento que a mí siempre me ha gustado la cuestión de la vida, ¿no? Y la banda trata sobre eso. Es sobre un hombre que resucita, porque quiere saber a quién. Y el medio está tapado ficticio. ¿Por qué está en el medio? Porque este impuesto sobre un escritor que todas las cosas que ha escrito se han hecho realidad. Y él escribió sobre la explosión del Puerto Rico
escribió sobre unas cuantas cosas más que han pasado aquí, sobre ellos, en la novela. Y escribió un año después, un año después de Humberto Viral, y la esposa le puso el libro y decía, lo acaba. Pero pasan unas cuantas cosas, que entonces ahí, y usted tiene que descubrirlo cuando vayan mañana a la presentación de los libros. Gracias, González. Gracias. Pero ese está en el medio y está atrapado por un muro de pan para que se escape y se convierta en realidad. Desaparecer. Desaparecer es una historia sobre una señora que yo tuve en la vida real y que me dijo, doctor, yo creo que los niños desaparecieron. Y yo dije que hay un puente. Y a veces hay una historia. Es que como ves, son cosas que vienen de la realidad política. Pero hay algo extraño que cambia todo. La historia va por aquí, pero por aquí. ¿Cuánto tiempo nos falta? No, me quedo perdido. Pues también. Unos minutos. Hay otro que es Mariposa, que fue uno de los primeros cuentos que yo escribí. Yo estaba en la playa un día y empecé a caminar así por la naturaleza y veo muchas maripositas, por fuera, la atención, y entonces yo me acercaba a la mariposa y yo dije, entonces sale un monstruo y ahí nadie sabe más de mí. Pues entonces, a eso es lo que he hecho. Entonces, detallito. Los espíritus, el cuento que se desarrolla en Caribe, y este es un concepto de los indios americanos. Caritas y calles también. Caribe entre Calle y Guayana. Sí, entonces, como En el bosque. sí, entonces, cantar Caribe, pero es largo. Y hay una antigua cárcel abandonada que dice que hay fantasmas allí. Bailarse de golf y un solo de París, ahora. No, sigue allí, es un edificio de eso del gobierno de Puerto Rico. Entonces, pues ese cuento de Caribe lo quiero contar porque es un cuento un poquito fotográfico. Y bueno, que ustedes entienden entonces, la historia esta que te sigue repitiendo de que si no eres niña, no vas a vivir. Por eso yo traté de hacerlo así, por un formato teatral. Y ese surgió como una experiencia que yo tuve. Desviábamos hospital aquí en Puerto Rico y cuando estamos saliendo del estacionamiento, como que yo veía, oye, pero estamos cerca, pero es que tuve hasta más poquito y nos van a estar abajo. Y yo dije, mira, que hay pues ese detallito nada más. Y lo seguí desarrollando hasta que salió el técnico. Es como que se caen en un lugar que no tienen escapatoria. El otro es viral y es sobre un post de internet que yo vi una vez de una muchacha que decía, mira, quiero hacerle un recorrido por mis tatuajes. Eso es tan interesante que yo dije allá. Vamos a ver qué pasa en los tatuajes. Allá está el edificio Black República Dominicana. República Dominicana, que está en escritor así De ciencia ficción y de otras cosas. no, porque digo, viral está. Entonces le gustó mucho. Así hay otro que me gusta mucho y de esta cosa que se llama Karma Sheger. Y es sobre este caso de la señora racista que le ponía mensajes bien feos a los vecinos. Decía foma pesta. La de Río Grande o Canóvana. Sí, por esa área, por los habitantes donde era. Río Grande. Pero que entonces yo quise darle otro tipo de final de cuentos, utilizando la palabra racista de la poesía de la y yo luego, con todas esas palabras, todo ese vocabulario de suficiente base y diferencia para hacer un homenaje a esto que es un estudiante, además que es probablemente y tú sabes que yo tengo un programa de la universidad, como que una vez en Manchar, y me acuerdo de la pluma que yo se escucha, y yo no podía dejar de abrir una flor. Así que Noche de Margarita es un cuento cerca de una mujer que es cansante y que va a estar aquí de noche y que eso puede parecerse algunas noticias que han pasado sobre él. Así que es un programa interesante con relación a la cultura. A ver, y es una rebelión de gatos que toman el seno de las cámaras de representantes. Muy bien, muy bien. Entonces, Muy bien. Luisa y Guariones es uno de los cuentos que
que hace un abuelo a los niños durante el huracán María, que estaba aburrido, y él le cuenta por qué hay una guerra todos los años, una batalla campal y épica, de San Pablo y los reyes. Así que este es un cuento que está bien, está bien loco, el que lea esto, se va a querer gustar esa cabeza. Y la otra sangre es acerca de una psicóloga que tiene unas experiencias extrañas con una paciente. Y el último, para cerrar, es Fuentes. Y es Cherry Cerver, de $30 por el texto de Salinas. Y ya pasaba por ahí, el plan de y lo interesante sería Cherry, un cuento que lo Fuentes de así que se Pero le dan terror a la gente que le molestan las alturas. Con el siglo pasando, es interesante. De caso, pues de causas terror. Antes de irnos, le damos gracias a toda la gente que ha estado con nosotros hoy y sobre todo tener aquí el querido amigo José Ravelo, pero me gustaría que nos leyeras algo antes de irnos, aunque fuera un párrafo. Sí. Pero no un cuento completo, pero por lo menos un párrafo que nos deje con el buen sabor que se han publicado con Editorial Isla Negra 2026. Vamos a ver. Buenas tardes. Me llamo Luis Muñoz y soy taponero. Soy creador de tapones de las carreteras del país. Esos que los retrasan cada día. Te preguntarán, ¿por qué es importante mi profesión? Pues les cuento. En todos los países desarrollados hay tapones. Un pueblo sin tapón es un pueblo atrasado. Cada mañana nos levantamos con la tarea de crear un gran monstruo, el tapón. Para eso usamos varias estrategias. La primera es guiar lento. A esa le llamamos la tapa. Dejar mucho espacio frente a nosotros para retrasar a quienes vienen detrás. La segunda se llama la muralla y consta de colocar dos carros juntos en una carretera de 2 carriles para no permitir el movimiento de los autos. La tercera es actuar como si fuéramos un conductor distraído. Esa es mi favorita, la llamamos Hollywood. Con esta práctica nos valemos de aparentar hablar por celular. Actuamos también como si estudiáramos para un examen y mi favorita, porque la hacen de manera genial nuestras colegas, las taponeras, máquinas. Muy bien. Gente, con eso vamos a dar por terminado este programa. Vamos a dar un aplauso aquí al compañero. Aplaude González, dale. Al compañero Ravelo por haber estado con nosotros. Gracias a la gente que nos sigue. Esperamos que ya la semana que viene nuestra compañera de trabajo, Paola Estel, esté con nosotros porque ha estado enferma, pero ya se reintegra esta semana. Mañana a la 1 de la tarde, Casa Norberto, Atrapado Ficticio de José Ravelo, presentado por el compañero Pablo Crespo. Y yo voy a estar a las 10, 11 de la mañana, 10 primera parte, 11 de la mañana, comentando el libro de Maya Sherwood, el ABC de Debiste tomar más fotos de Benito Antonio Martínez Barboni. Y seguimos en la literatura. Gracias a toda la gente que nos apoya. Gracias al comité de apoyo aquí, Norberto González de Río Piedra, por prender y apagar la cámara. Será hasta entonces.